Bendito y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, esta hora tu compañía, el haberme reunido aquí con mis hermanos, la fe. Gracias porque a través de este medio, Señor, tú lo utilizas para que nosotros podamos contar lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor, y que tu nombre sea glorificado, para que los que están caídos quizás por una situación que viven o están viviendo, o algún familiar, Señor, tú puedas a través de estos testimonios contarle a los demás que tú eres un Dios vivo, un Dios siempre presente, un Dios que se mueve, un Dios que tiene el control de cada vida que está aquí, no solamente nuestra vida, sino la de nuestros hijos, Señor, nuestro esposo, nuestras familias, Señor. Entonces te agradecemos pidiendo que tu Santo Espíritu, Señor, esté aquí con nosotros y guiándome, Señor, porque tu palabra dice que no nos preocupemos lo que vamos a decir, porque cuando lo vamos a decir, tu Espíritu Santo va a hablar a través de nosotros. Entonces yo creo en esa promesa, pero también pedirte que los ángeles estén en cada lugar, que esto tan hermoso que nuestras hermanas han armado, Señor, esta vigilia sea de gran bendición para ellos, Señor. Gracias por escucharnos, Señor. Nos quedamos contigo en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, ya saben, mi nombre es Flor. Yo vengo de una familia de 5 hermanos, seis, 5, 6. Cuando yo 5 o 6, ahí les voy a contar por qué. Cinco, tres mujeres, que diga 5 mujeres y 6, somos 6. 5 mujeres y un hombre, más otro hombre. Pero les voy a contar un poquito. Nosotros fuimos, voy a contarles el pasado. Nosotros éramos 6, voy a contarles del pasado. Somos todavía, pero estoy hablando un poquito del pasado, 6, 5 mujeres y un hombre, con mi papá y mi mamá. Y por la cuadra donde nosotros vivíamos, vivía una chica y él traía mucho al el niño y nosotros le teníamos mucho cariño a este niño. Y resulta, su nombre se llama Manuel, Manuel. Y entonces resulta que, el niño iba y ella también le decía a mi hermano, a mi mamá, le decía mamá y a mi papá, papá. Y el niño fue creciendo y a veces estaba llena de granitos o algo y mi mamá lo cuidaba y bueno, le teníamos mucho cariño. Un día ella le dijo a mi mamá que le iba a dejar el niño y que iba a ir para la ciudad de Cali a buscar un trabajo y que en la tarde venía. Pues resulta que ella se fue y nunca volvió. Resulta que la estuvieron buscando, mi mamá le llevó el niño a donde su abuela, ella dijo que no porque no podía, porque su esposo no la dejaba tener otro niño. Bueno, entonces nos decidimos, mis padres, quedarse con él y ese es mi otro hermano Manuel, que para mí es mi hermano. Resulta que él no tuvo una vida muy buena, pues en el futuro se dio cuenta de todo su pasado con su mamá y él vivía, tenía apellido de un hombre que no era su propio papá, pero él tenía su real papá. Y él, para él eso fue muy difícil. Mi mamá y mi papá se separaron en algún momento. Ahora, para la gloria del Señor, están juntos de nuevo, pero en ese momento se separaron y para él fue muy difícil. Bueno, y él empezó y por ser un joven tan pequeño, estaba muy pequeño él, como de edad de 15 años, más o menos 16, resulta que mi hermano, empezó a ir para atrás y empezó a no tener buenas amistades, a no tener buenas amistades, y en algún momento él desapareció. No supimos más de él. ¿Dónde estaba? Lo buscábamos, no sabíamos más de él. Pasaron muchos años, como unos 3 años, 4 años, más o menos, y no es más. No quiero decir completamente para no mentir ni equivocarme, pero fue un tiempo larguito. Y un día mi mamá, alguien lo llamó y le dijo: "Mamá", y la saludó: "Mamá, ¿cómo está? Mira, aquí te estoy llamando". Y le habló a mi mamá, le habló a mi mamá, pero mi mamá tuvo mucha desconfianza y le colgó. Pero él volvió y le insistió, y ahí fue que le dijo: "Yo soy Manuel". "Hijo, pero ¿usted dónde estás metido?". Ya pensábamos que él quizás había perdido la vida, pero no lo encontrábamos, ni nada de eso. Resulta que él se lo había llevado la guerrilla, se lo había llevado a mi hermano, y se lo había llevado pensando que era adulto. Y cuando estuvo ahí adentro, a él le tocó hacer muchas pruebas duras que no puedo decir,
cosas fuertes, y resulta que él, se quedó allá, no lo dejaron volver a salir, estuvo capturado allá por mucho tiempo, pero cuando hubo una entregada de armas, él se voló, las entregó y se salió. Entonces él tenía mucha información, le dieron un tiempo para que volviera, pero él no volvió a ser, para allá. Entonces lo empezaron a buscar y él empezó a tener muchos atentados. Él tuvo alrededor de 1, 2, 3, 4 atentados en varios lugares, tuvo atentados. Y nosotros empezamos a orar mucho por él, por mi hermano. Mi hermano llegó a entrar en drogas, empezó a andar en drogas, con malas amistades, y empezó su vida a decaer, a decaer, a decaer, y tenía un atentado, al poco tiempo otro, en el hospital. Estuvimos varias, yo estaba acá, primero en Ecuador, y después me vine para acá, para Nueva Zelanda, y cuando pasó todo este proceso, yo estaba aquí en Nueva Zelanda. Eh, pero resumiéndoles, pasaba más o menos unos 3 atentados que le hicieron, cayó al hospital, pero él volvía, se recuperaba, en uno le metieron una bala aquí en la nalga, otra aquí en el segundo atentado, que le salió, que le pegó acá y le pegó, le rasó la bala por acá, pero bueno, en conclusión fueron 3 atentados y seguíamos orando por él, pero él seguía arrastrándose en ese mundo de dolor, en el mundo de drogas. Su pasado, lo llevó a hacer muchas cosas y el dolor de saber que su mamá lo dejó abandonado, aunque él tenía, a mi mamá y a mi papá. Mi papá en ese tiempo no estaba con nosotros, pero él le dolía haber llevado una vida así, y él siguió en su vida, drogas, drogas, problemas, drogas, problemas. Y entonces nunca levantaba la cabeza y seguíamos orando, y mi mamá me llamaba y me decía: "Mía, ya se salió a la calle, se fue a consumir", y yo le decía: "Mamá, tú no puedes hacer nada por él, arrodíllate y ora, no podemos hacer nada, entrégaselo a Dios en sus manos, confía en el Señor, porque él no murió en vano por mi hermano, ora, ora por él, y cuando lo recibas, recíbelo bien". No lo juzgues porque él está atado. El enemigo lo tiene atado. Mamá, ora. Siga orando, que todos estábamos orando por él. Ok, conté muy rápido esto porque viene la parte más fuerte, entonces por eso no doy muchos detalles. Bueno, eso pasó mucho tiempo. Él estuvo así un tiempo. Resulta que el último atentado, les voy a contar un poco del último atentado. Él empezó como a querer mejorar, y estaba trabajando con una persona de una tienda en una esquina donde vive mi mamá. Y él estaba trabajando con ese señor, él es el que le llevaba los mercados a las familias y todo eso. Y ese día, les voy a contar un día, donde mi hermano le tocaba llevar una pipeta de gas a donde una señora. Y él fue a recibirla y había un grupo de jóvenes tomando trago, y le dijeron: "Tómate este trago porque quizás es el último trago que te vas a tomar". Y resulta que él se lo tomó y tenía hambre y se fue por... Oli, no se acueste como un animal, Oli. No se acueste como un animal. Ah, ¿Qué dice? Disculpe, hermana Ruth. ay, perdón. No, no se preocupe, hermanita. Pensé que me estaba hablando a mí. No te preocupes, eso pasa. Pero les quería contar que ese día él vino donde mi mamá tenía hambre, y él dice que él se acostó, y en ese momentico, mientras que esperaba la comida, él se le empezó a soñarse, a cocinarse cosas, y él se levantó y le dijo a mi mamá: "No, no, no, no quiero comer, me voy". Resulta que él cogió la pipeta de gas en una moto y se la llevó. Cuando iba llegando a una parte bien alejada a entregar la pipeta, varios jóvenes, que eran los que estaban allá mismo en la tienda o en el supermercado donde el dueño le iba a entregar la pipeta a mi hermano para que le llevara a la señora, esos jóvenes lo rodearon y empezaron a darle bala a mi hermano. La señora
que había recibido la pipeta, empezó a ya hablarles duro y decirles: "No le hagan eso, no le hagan eso, no le hagan, yo conozco a sus padres, yo le conozco a sus padres". Y entonces ellos empezaron a darle bala y a bala, ponerlo en el medio, y le dijeron a él, primeramente le dijeron que por favor los ayudara a que él les ayudara a poder robar ese supermercado. Y él le dijo: "No, yo no voy a hacer eso, porque él es mi jefe y él se ha portado bien conmigo, no sé qué". Y no, el caso fue que lo avaliaron y lo avaliaron. Mi hermano cayó, ellos salieron asustados, asustados, y cuando salieron asustados, la señora que había recibido el coso a la, mm, llamó a la ambulancia, a la policía, lo que estaba pasando. La policía llegó y cuando llegó mi hermano estaba muerto. Lo fueron a revisar ¿qué? Todo su cuerpo, lo revisaron, si respiraba. Y bueno, y se le acercaron a la señora a contarle quién había sido, ¿no? Como eran oscura, era de noche, entonces no pude ver nada. La señora les contó poco, se lo llevaron para la morgue, porque no tenía signos, no tenía nada. Y bueno, se lo llevaron para la morgue. Resulta que nosotros veníamos orando mucho por él. Yo estaba aquí en Nueva Zelanda, porque él había un niño, él había nacido, era un niño, y él nació desde niño con un sufrimiento tremendo. Y nosotros orábamos por él y orábamos para que Dios lo desatara de ese vicio, ¿no? Pero bueno, se lo llevó la policía, lo recogió, le hicieron el recogimiento y toda la cosa y se lo llevaron para la morgue. Pero antes de llevarlo para la morgue, lo llevaron para la estación de la policía porque ya era muy de noche, entonces esperaban que madrugara para llevarle el cuerpo para la morgue. Entonces lo metieron a la, a la estación de policía y resulta que antes de llegar la mañana, ellos empezaron a escuchar una cosa que se movía así, porque era de noche, no había bulla, ¿no? Y empezaron a escuchar una bulla así, y salieron de esa bulla, ¿de dónde sale ese ruido? ¿De dónde sale? Y era donde tenía a mi hermano estaba moviendo la mano. Y ellos decían: "Pero él está muerto, él estaba muerto. Nosotros lo recogimos, él estaba muerto". Sí, y él movía: "No, no, hay que sacarlo". Y de una lo sacaron para el hospital. La bala le había destruido, la bala le había destruido todo este lado del cráneo, todo esto le había destruido la bala. Y balas por otro lado, pero esta era la más grave. Entonces, ellos lo llevaron para el hospital. En ese momento, mi hermana me dice lo que está pasando, ya estábamos orando por él, y entonces en ese momento, lo metieron a cirugía, pero le dijeron a mi mamá, estábamos conectados con ella, eso era la madrugada, que lo iban a meter porque era labor de los médicos, pero realmente que él no iba a pasar la cirugía porque él no estaba bien, él ya estaba prácticamente muerto, que no entendemos, pero o sea, la labor de médico lo vamos a hacer. Entonces, en ese momento, yo estaba escuchando y estábamos hablando, entonces yo me arrodillo en mi cama y yo le digo: "Señor, tú eres el dueño de la vida, tú eres el dueño de la vida de mi hermano, y tú das vida y quitas. Hay una sola cosa que yo te voy a pedir, no permitas de que él se vaya sin que él te reconozca o que él se arrepienta de todos sus pecados, porque tú moriste por él y tu muerte no puede ser en vana, Señor. Dale una oportunidad, Señor. Por favor". Empecé a orarle a Dios de tal forma que le decía, estaba de rodillas y le decía: "Señor, te ruego, Señor, tú tienes el poder de cambiar esta situación, Señor. Vuelve loco a todos esos médicos". Le dije: "Por favor, que cuando esos médicos vean el milagro que tú vas a hacer, se convierta en más de un médico que está en el hospital. Señor, te lo ruego, tú puedes dar vida, Señor. Levantaste a Lázaro de los muertos, Señor". Y empecé a orar y a orar y a orar y a orar y a orar, suplicándole: "Señor, vuelve locos a esos médicos, que ellos no sepan ni qué está pasando aquí". Y oraba, y oraba, y oraba, y oraba. Terminé de orar y: "Señor, que se haga tu voluntad, porque tu voluntad es agradable y perfecta". Se lo entregué en las manos de Dios. Lo metieron a cirugía. La cirugía demoró muchas horas, como 6 horas, casi 8 horas. No me acuerdo bien, no quiero decir el tiempo exacto, pero demoró muchas horas.
y él quedó en coma. Entonces le dijeron a mi mamá que firmara un papel, porque realmente eh, lo único que estaba vivo era una partecita de su cerebro, además él estaba, ya estaba muerto. Entonces lo mandaron para Palmira y lo metieron allá en una clínica en cuidados intensivos y él estaba en coma. Entonces, como había sido atentado, entonces él tenía unos policías en la puerta y solamente podía entrar mi mamá y mi papá. Le cambiaron el nombre. Entonces solamente podían entrar ellos, ninguno de mis hermanos podía entrar, pero nosotros seguíamos orando y yo seguía orándole al Señor, Señor, tú tienes el poder, ya pasó la cirugía, Señor, tú tienes el poder y oraba a mi Señor y yo le suplicaba misericordia por mi hermano y le contaba su historia, que él nació, él no pidió venir al mundo, pero él nació y que él tiene un propósito y empecé a orarle a mucho a mi rey, a mi Señor, muchas cosas le hablaba. El caso fue que él quedó en coma, entonces nos reunieron a todos y nos dijeron, después de 7 días lo vamos a desconectar porque él realmente no está vivo, tiene una parte cerebro viva. Entonces oramos y entonces yo le dije a mi hermana, le dije a mi mamá, mamá, como tú vas a entrar, por favor, ve y cuando estés dentro de ella, del hospital donde está él, abra la Biblia y léele la Biblia, ora y léele la palabra de Dios, mamá. Tú puedes entrar, yo estoy aquí, le dije yo, mi hermana, no sé cómo fue que la dejaron entrar, Dios es muy grande, una hermana que yo tengo que es cristiana, y entró y ella leía la Biblia, yo, léele la Biblia, sigan orando, sigan orando, sigan orando. Entonces nos habían dado un tiempo para desconectarlo, ¿no? Porque realmente él no estaba para ellos bien, ya no estaba. Ok, y seguíamos orando, yo vaya, y mi hermana le leía la Biblia. Eh, ¿Cuántos días? Como un día antes de que ya lo iban a desconectar, mi hermano empezó a mover las manos. ¡Wow! Movía las manos y los médicos, no, 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 de pronto es algún movimiento extraño, pero no se puede, eso no se puede, eso no puede ser, no puede ser, eso es ilógico, no, 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 no. Eh, Resulta que los médicos dejaron, no, no, dejémoslo, y los médicos se fueron, y mi hermano, pasando el tiempo, como un día, mi hermano se levantó, ya, o sea, mi hermano cogió y se levantó, y cuando se levantó, estiró la mano y dijo, llámenlo, y ahí mismo cayó, después de que no se despertaba, después de que solamente había movido la mano. Y los guardas que estaban allí llamaron al doctor, lo recogieron y mi hermano empezó pues, a papilitar los ojos, a moverse y los médicos, no entendemos, no entendemos, decían, no entendemos que le iban a poner oxígeno, que le iban a poner, ¿qué pasa? No entendemos, él estaba en coma, él no podía, su cerebro prácticamente estaba muerto, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Eso se formó un caos, se formó un caos. Él volvió y cayó, pero ya no en coma, sino, pero sí estaba dormido, lo tranquilizaron lo tranquilizaron porque tenía muchas cuerdas, muchas cosas donde entraban los líquidos, donde entraban muchas cosas. Él descansó, le pusieron un calmante, descansó, los médicos no sabían qué hacer, ellos quedaron locos, cogieron una reunión de médicos, ¿qué es lo que está pasando aquí? No entendemos. Llamaron a mi mamá y le dijeron, es impresionante la fe que ustedes tienen, wow, no entendemos nosotros qué es lo que está pasando. Cuando mi hermano despertó, poco a poco empezó a despertar, se lo dieron a mi mamá y los médicos le dijeron, él empezó entonces después de eso nos dijeron, ok, él ya se levantó, pero él va a quedar parapléjico de un lado, él va a quedar botando babas, va a quedar, no va a poder caminar, o sea que él va a quedar mal, lo van a recibir, pero él no va a quedar bien. Nos lo llevamos, le hicieron una grande cirugía aquí. Entonces, cuando él empezó a hablar, él tuvo que volver a volver a su memoria a recordar, porque por lo menos él me recordaba a mí cuando mis niños estaban chiquitos y mis niños ya estaban grandes.
Él se quedó atascado en una etapa de su vida y tuvo que empezar a recordar, se ponía pañales y lo más impresionante fue que los médicos dijeron que iba a quedar parapléjico, pero antes de contarles eso, le cuento que los doctores le dijeron a mi mamá, los reunieron, le dijeron, nosotros necesitamos que se lo lleve porque nosotros no entendemos qué es lo que está pasando. Primero, él debería estar muerto. Él no debía haber pasado la cirugía. Él no debía haberse levantado. Él no debería haber estado sentado, caminando. No entendemos. Entonces nosotros le pedimos, señora, que se lo lleve. Nosotros no lo vamos a tocar. Ya no queremos tocarlo porque no sabemos qué va a pasar con él, porque humanamente y médicamente él debería estar muerto. Cada proceso nosotros decimos, él va a pasar este proceso y no pasa, pasa otro diferente. Y después pasa un proceso y no pasa. Y esta es la hora de que no sabemos qué hacer. Como era en una clínica privada, nosotros quedamos debiendo muchísimo dinero porque le hicieron muchos procesos, muchas cirugías y estábamos orando por ese dinero. Pero cuando se lo entregaron, a mi mamá la llamaron en la oficina y en la oficina le dijeron a mi mamá le dijo que cuánto le debía, dijo, nosotros no le vamos a cobrar ni un peso, lléveselo, lo único que queremos, le dije, porque no sabemos qué hacer con él. Médicamente ya hicimos lo que teníamos que hacer y no entendemos. Pues mi mamá se llevó a mi hermano, seguimos orando mucho por mi hermano y mi hermano empezó a hablar, empezó a caminar, empezó a mover su manito, ya no quedó parapléjico, él ya caminaba, ya empezó a recordar, ya empezó a hablar y pues gracias para la honra y gloria del Señor, mi hermano está vivo. El Señor le arrancó ese vicio que tenía. Él tiene su cabecita así, él tiene su cabecita así, así, pero la tiene como, aquí esta parte no la tiene, tienen que poner una red, pero para gloria y honra de nombre del Señor, mi hermano está bien y empezó a escuchar la palabra de Dios, empezó a transformar su vida. Aún Dios está trabajando en el corazón de él porque a él le quedó una bala que no se la pueden sacar porque está encarnada. Y estoy orando a Dios para que esa bala desaparezca, porque él la puede sacar. Lo levantó de los muertos, pues imagínense, la puede sacar. Pero sé que Dios está trabajando en el corazón de mi hermano y también en el corazón de mi familia. Pero sí les podría contar y les quería leer un versículo maravilloso que ustedes lo tomen para sí. Dice, Mateo 19:26, dice, para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolo fijamente, mas para Dios todo es posible. Entonces les quería contar, hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Dios quiere, está dispuesto, está con las manos abiertas para hacer milagros. A través de la vida de mi hermano se glorificó el nombre de Dios. Mucha gente creyó, mucha gente fue transformada. Y yo les comparto esto porque en Cristo hay esperanza. Si ustedes tienen a alguien enfermo o tienen un hijo que están por fuera de las drogas o están en cualquier situación, sigan orando por ellos. No los desechen porque ellos están atados y es donde ahí tenemos que pedirle a Dios porque el enemigo les ha entenebrecido el entendimiento y necesitan liberación, orar para que el Espíritu de Dios esté en ellos porque la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad y que no es con espada ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Entonces, hermanos, anímense que Dios tiene cosas maravillosas por nosotros. Y así como en el tiempo de los discípulos, en este tiempo, en este 2026, Él quiere hacer milagros, pero está buscando con quién, con alguien que le crea en los momentos duros. Porque fe es cómo te comportas tú en medio de la prueba, en medio de la situación. Dios está al control. Él no murió en vano. Él está luchando no solamente por nuestra salvación, sino también la de nuestros hijos. Y como decía la hermana, está trabajando en nuestro corazón y sigue trabajando en el corazón mío. Pero yo como sierva del Señor, yo le digo, yo quiero conocerte, yo quiero servirte, yo quiero ayudar al que está allá afuera, al que está caído. Entonces, hermanas, eso le quería contar, hermanos. En verdad, esto fue un milagro maravilloso que
cada que nos acordamos, lo vemos y a veces quiere caer mi hermano y le digo, si Dios te levantó de los muertos, pasaste una cirugía y esto es porque tiene planes contigo. Levanta la cabeza, hermano. Dios es maravilloso y Él está dispuesto para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, así mismo les digo, que Dios me los bendiga. Este fue un testimonio, lo corté muy, porque sé que tiene tiempo, ustedes tienen horarios, pero agradecerles por la oportunidad de haberme permitido contar este lindo testimonio, eh, el cual Dios hizo a través en la vida de mi hermano y eso ha hecho nuestra familia en estos momentos esté en los caminos de Dios. Entonces quisiera orar para terminar. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, dame la oportunidad de poder contar un poco de la vida de mi hermano y cómo tú lo levantaste de lo muerto y cómo tú lo has transformado y todos los milagros que hiciste, Señor. Sé que así como hiciste con mi hermano, lo quieres hacer con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a creer, porque en nuestro corazón hay incredulidad. Y cuando vemos sufrimiento, cuando vemos que alguien se está, en vez de mejorar, en un hijo en drogas o en alcohol o con situaciones difíciles, una enfermedad y cada día nos podemos peor, entonces nos desanimamos. Señor, ayúdanos, Padre bendito, que a través de las situaciones que estemos viviendo, Señor, tú, Señor, trabajes en nuestro corazón, que no nos permitas que nos quejemos, sino que, aunque no entendamos, creamos que tú tienes el control de la situación que estemos viviendo. Gracias, mi Rey, por esta oportunidad. Y lo único que deseo, Señor, es que tu nombre sea glorificado a través de la vida de este testimonio por el cual tú permitiste que pasara a ojos de todos nosotros, de nuestra familia y de muchos, Señor. Gracias por todo. Te dejo a mis hermanitas, que sé que estás con ellas en esa linda labor de ellas, de hacer una linda vigilia, Señor, y sé te pido, Señor, que cada una persona después de que termine esta vigilia quede con una semilla, Señor, que quede con pensamientos positivos, Señor, de salvación, Señor. Te ruego por esto, Señor, que los ángeles lo sigan acompañando. Y gracias de nuevo, Señor, por este tiempo que me diste para contar las maravillas que tú haces y harás con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén y amén.